ecosistemas. Y ustedes dirán tal vez cómo nosotros somos ecosistemas si solamente estamos nosotros como seres vivos en nuestro cuerpo. Y en realidad no es así. Nosotros, por cada célula que conforma nuestro cuerpo, estamos conformados por 10 células que no nos pertenecen. Esas células corresponden a bacterias, a virus, a hongos, a microorganismos que han estado con nosotros desde nuestro nacimiento, incluso desde antes, nos conocen incluso desde antes que nos conociera nuestra mamá. Pueden creer que hay evidencia científica que nos dice que desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá, por medio de la placenta, nosotros hemos adquirido microorganismos y estos microorganismos han crecido con nosotros, nos han visto desarrollarnos y esos microorganismos nos han hecho las personas que nosotros somos hasta este momento. Nos han hecho sentir como sentimos, han hecho que desarrollemos las enfermedades que desarrollamos, han hecho que nosotros hasta olemos pues como olemos gracias a esos microorganismos. Y pues esto como tal no se los digo para asustarlos o para traumarlos, diciéndoles que nosotros estamos llenos de microorganismos, porque pues a pesar de que en realidad es así, porque tenemos microorganismos en nuestra boca, en nuestra piel, en las conjuntivas, en los genitales y sobre todo en nuestro intestino, todos esos microorganismos nos permiten que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. El día de hoy, por eso, he querido compartirles uno de nuestros ecosistemas más importantes, que es justamente nuestra flora intestinal. Esa flora intestinal está conformada tanto por bacterias buenas como por bacterias malas. Pero para que mantengamos nuestras condiciones o nuestras funciones de forma adecuada, predominan, o la idea es que predominen siempre esos microorganismos buenos. A eso se le conoce con el nombre de eubiosis. La eubiosis es básicamente un equilibrio entre microorganismos buenos y microorganismos malos, donde predominan esos microorganismos buenos. La mayor parte de esos microorganismos buenos están conformados por firmicutes y bacteroidetes. No se me vayan a preocupar por los nombres, no quiero que se los memoricen tampoco, pero quiero que conozcan las funciones que nos regala cada uno de estos. Nosotros les brindamos a esos microorganismos la casita, el alimento, y esos a su vez nos regalan herramientas para que nuestro cuerpo funcione bien, funcione de forma adecuada. Dentro de esos regalos que nos dan, tenemos el butirato, que básicamente es como la gasolina de nuestro colon. También ese butirato nos permite que nosotros tengamos regulado nuestro sistema inmunológico y también nos permite que estemos felices. Produce neurotransmisores que nos ayudan a mantener pues justamente esa alegría. El propionato, por su parte, nos ayuda a regular la absorción tanto del azúcar como del colesterol en nuestro hígado. El acetato lo que permite es que nosotros tengamos como esa sensación de saciedad o que nos dé hambre y a su vez también permite que proliferen bacterias buenas en nuestro organismo. Yo les hablé un poco de que aparte de tener funciones directamente en nuestro intestino, también tienen funciones en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a nuestro hígado. Y ustedes dirán, ¿cómo es que el intestino puede ejercer alguna función en cualquier otro de nuestros órganos? Y eso se debe gracias al eje microbiota intestino-cerebro. Así como nuestro cerebro manda señales al resto de nuestros órganos, pues nuestro intestino también tiene esa capacidad de hacerlo. Y eso es gracias a los 100 millones de neuronas que nosotros tenemos en nuestro intestino. Por eso, no sé si algunos lo han escuchado, y es que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Y es justamente por eso, porque nosotros desde nuestro intestino también mandamos señales al resto de nuestros órganos de acuerdo a cómo nos sentimos, de acuerdo a las cosas que nos suceden diariamente. De hecho, por eso, cuando nosotros miramos a alguien que nos gusta, sentimos como esas maripositas en el estómago. Y es por eso, porque con nuestro intestino también sentimos. Nuestro intestino no solamente absorbe y digiere los alimentos para obtener la energía, para obtener los nutrientes, para obtener vitaminas o sintetizar incluso vitaminas como las vitaminas del complejo B.
sino que también ejercen un potencial muy gigantesco, un potencial enorme en cuanto a nuestro sistema inmunológico. En nuestro intestino tenemos la mayor cantidad de células de defensa de todo nuestro organismo. Y básicamente el intestino se termina convirtiendo en un profesor de esas células de defensa que nos ayudan a diferenciar las bacterias buenas de las bacterias malas. Aparte de eso, gracias a esta barrera protectora que son las células intestinales, esta barrera pues no permite que pasen las bacterias malas al resto de nuestros órganos, a nuestra sangre y ocasionen estragos. También funciona como un mensajero. El intestino, por medio del el metabolismo de las diferentes sustancias, puede actuar como un mensajero de la calma, de la alegría, del apetito y del sueño. En nuestro intestino nosotros normalmente, no sé si lo han escuchado, pero nosotros fabricamos el 90% de la serotonina de todo nuestro organismo. Sin embargo, hay que aclarar que la serotonina que nosotros producimos en nuestro intestino se encarga directamente de digerir los alimentos, de absorber los nutrientes, de la movilidad intestinal, pero no como tal de la serotonina que nosotros nos controla las emociones. Sin embargo, de forma indirecta, este se encarga de producirla. Me explico mejor. En nuestro intestino, nosotros absorbemos y permitimos la disponibilidad del triptófano, que el triptófano básicamente es la comidita de nuestro cerebro para que se produzca la serotonina cerebral. Y esa serotonina cerebral, sí es la que nos ayuda a controlar nuestras emociones, nos ayuda a mantenernos felices, nos ayuda incluso con nuestra autoestima, porque depende de la serotonina nuestra autopercepción, o sea, cómo nos miramos al espejo y cómo nos sentimos al respecto. Entonces, si bien nuestro intestino no controla directamente esa serotonina cerebral, sí permite que se sintetice esa serotonina cerebral. Y por medio de eso es que nosotros podemos sentirnos felices, podemos sentirnos en calma, podemos sentir alegría. Nuestro intestino sí produce directamente el neurotransmisor GABA. El neurotransmisor GABA es directamente relacionado con la calma. Entonces, cuando nosotros tenemos mal nuestro intestino, pues no se va a sintetizar bien ese neurotransmisor. Y de hecho, muchas enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer, como la esquizofrenia, están relacionadas con esa ausencia del neurotransmisor GABA. Entonces, cuando nosotros tenemos mal ese intestino, no podemos producir ese GABA adecuadamente y por ende pueden aparecer estas enfermedades. Por otro lado, hay algo muy chévere y es que nuestro intestino tiene una comunicación directa y rápida con nuestro cerebro, y eso es por medio del nervio vago. El nervio vago, por medio de unas citoquinas que nosotros tenemos y que se producen ante situaciones de estrés, ante situaciones, por ejemplo, también de hambre, cuando nosotros no descansamos bien, todas estas situaciones lo que generan es la producción de citoquinas, que las citoquinas básicamente son como también mensajeros que dan alarma al cerebro de que algo no está bien. El problema es que cuando estos mensajeros se activan, todo nuestro cuerpo entra en estado de alarma. Y ese estado de alarma genera que tengamos una inflamación generalizada en nuestro organismo, que todo nuestro cuerpo se ponga en alerta. El problema es que cuando sucede eso, puede predisponer a nuestro organismo a generar enfermedades crónicas por la sobreestimulación, por la sobrecarga, por la inflamación generalizada que nosotros tenemos. Y es ahí donde pueden aparecer enfermedades como la hipertensión, como la diabetes. Entonces, pues justamente esas situaciones de alarma generan algo que se conoce como disbiosis. La disbiosis es un desequilibrio de lo que mencionábamos anteriormente. Ya no tenemos tantas bacterias buenas, tantos firmicutes y bacteroidetes en una relación estable, sino que tenemos una mayor proporción de bacterias patógenas. Y eso, miremos pues, ¿por qué causa, por qué sucede ese tipo de situaciones? Para comentarles, primero que todo, la flora intestinal es una dramática completa y se puede alterar por cualquier cosa. Porque no dormimos bien, o porque dormimos muy poquito, porque nos trasnochamos, porque somos perezosos, porque no nos da ganas de hacer nada, porque somos sedentarios, no hacemos ejercicio.
por los medicamentos que consumimos, incluso cuando nos da una amigdalitis, cuando nos da una otitis o cuando nos da una gripa siquiera, que las gripas son virales, pero no, llegamos, nos automedicamos. Tomamos antibiótico y los antibióticos son los primeros que terminan dañando nuestra flora intestinal. Y no solamente los antibióticos, incluso. Los antibióticos, si bien barren las bacterias malas y nos quitan pues esas infecciones bacterianas, también barren consigo las bacterias buenas. Y es ahí donde se genera una disbiosis, un desequilibrio pues de esa flora intestinal. Otros medicamentos que también generan ese malestar, esa disbiosis, esa alteración, son los AINES. Los AINES tipo ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, que nosotros tan acostumbrados estamos a tomarlos cuando nos da penitas un dolor de cabeza o cuando nos duele el estómago, cuando se nos inflama. Todas esas situaciones, llegamos, nos vamos a la droguería, que nos apliquen un diclofenaco y eso termina destruyendo nuestra flora intestinal. La contaminación. Nosotros creemos que pues la contaminación pues solo termina afectando la parte ambiental. Sin embargo, con todos el humo, con todas las toxinas que terminan circulando en el aire, nosotros las respiramos y esas toxinas terminan llegando a nuestro intestino, terminan dañando no solamente nuestra microbiota intestinal, sino en general alterando toda la microbiota que nosotros tenemos y que les comentaba que está en nuestra boca, en nuestra piel, en nuestros genitales, y todo eso conduce a la propagación de infecciones, a la aparición pues de enfermedades. El tabaquismo, la misma situación con respecto a la contaminación ambiental. La producción de toxinas, las toxinas que tienen el cigarrillo, la nicotina y pues los otros desechos que mejor ni hablemos, todo eso termina dañando nuestra flora intestinal, termina generando que a un aumento, una proliferación de las bacterias malas y una disminución de las bacterias buenas. También los alimentos ultraprocesados, el azúcar, que es algo que ya le vamos a dar una atención bien particular porque necesitamos que quede supremamente claro eso. El estrés, los pendientes que a veces no podemos gestionar de forma adecuada, la irritación que eso nos genera, también la sobrecarga en este mundo tan rápido que ahorita estamos manejando, el hecho de el estrés, el tiempo que muchas veces nos hace falta, todo eso termina dañando nuestra flora intestinal. Y el problema es que no solamente genera daño una vez, sino que todo eso se vuelve repetitivo. Y que empezamos a dormir mal y se daña la flora intestinal, no hacemos ejercicio y se daña más la flora intestinal, consumimos antibióticos o algún medicamento de forma constante y pues eso daña más la flora intestinal y todo esto termina generando una alteración muy importante en cuanto a nuestro microbiota, que es muy difícil de reparar si seguimos haciendo lo mismo. Algo que daña completamente nuestra flora intestinal y por eso lo quería sacar aparte es el azúcar. El azúcar, si bien pues ya conocemos que nos da obesidad, que nos da trastornos cardiovasculares, que altera o que exacerba, pues que complica enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, las disfunciones renales, nuestro hígado. El azúcar también nos daña la flora intestinal y nos altera la relación que tenemos entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Miren que la Organización Mundial de la Salud indica que el consumo de azúcar máximo que una persona debería consumir es hasta de 12 cucharaditas diarias en adultos y 6 cucharaditas diarias en niños. Eso es como una recomendación, porque pues si la OMS dijera que no se debería consumir azúcar, pues hasta ahí nos llega la industria azucarera y pues sería como un paro. Pero el problema es que si nosotros quitáramos las gaseosas, si quitáramos las bebidas deportivas, los energizantes que normalmente consumimos, mejoraría mucho esa microbiota intestinal y no tendríamos tantas enfermedades como las tenemos en este momento. Los paqueticos que tan acostumbrados están los niños a pedir o que en general les terminamos dando, que les mandamos en la lonchera,
Todo esto tiene exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, contienen también edulcorantes artificiales que al final de cuentas nos terminan predisponiendo para desarrollar enfermedades crónicas debido a la alteración justamente de esa microbiota intestinal. Y aquí pues les quiero compartir algo muy personal y es que yo hace algunos meses era una de esas personas. Miren que encontré en mi galería justamente esta foto que no estoy orgullosa de presentarles. Sin embargo, a veces las situaciones emocionales repercuten en nuestra, como ya les dije, repercuten en nuestra flora intestinal. Eso nos aumenta la ansiedad y la ansiedad, mi ansiedad en ese entonces era una ansiedad por comer dulces. Esto perfectamente me podía durar 2 o 3 días y si nos damos cuenta contienen todos los sellitos malos que nos indican que hay es alto en azúcares, que es alto en grasas trans, que es alto en grasas saturadas, pero a mí la verdad me daba completamente igual, porque no me sentía bien. Y el problema es ese, que el azúcar, de hecho, es más adictiva incluso que la cocaína, es más adictiva que muchas de las drogas que conocemos, pero es una droga legal. Y hasta que nosotros no tengamos conciencia de esto, pues es muy difícil que logremos tener una mejor vida. Logremos cambiar pues nuestros estilos de vida saludables para prevenir enfermedades que en este caso están en nuestras manos. Pues los alimentos ultraprocesados que ya les comentaba, que no solamente pues son los empaquetados, sino también las cosas de panadería, los pancitos, los azúcares refinados, los chocolates, los cereales azucarados que normalmente le damos a los niños en el desayuno incluso, los mismos yogures tienen muchísima azúcar, el bonjour es una cosa tremenda, tiene muchísima azúcar y las leches en fórmula. Todo eso termina generando disbiosis. Y miren que, iniciando como un poco más en la parte como de evidencia científica, para que miren que no les miento, los alimentos ultraprocesados se relacionan con una alteración significativa de la microbiota intestinal. Y entonces aquí es donde empiezan a aparecer como enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. Y ya miramos que es justamente porque no se producen bien los neurotransmisores que se deberían producir. Los alimentos ultraprocesados también aumentan el riesgo de cáncer, también generan una inflamación intestinal y todo esto pues justamente ¿por qué? Por la disbiosis que genera pues el consumo de estos alimentos. Entonces yo les estuve hablando que era una disbiosis y todo lo que ocasionaba como la disbiosis y por qué se generaba. Sin embargo, para que lo entendamos mucho mejor y por qué es tan importante cuidarnos, les traje esta imagencita. Normalmente, en condiciones saludables, nuestra microbiota y nuestro intestino se debería mirar así. Tendríamos una capa de moco generado por bacterias buenas y una unión estrechita como una especie de muro de contención para que no pasen las bacterias malas, para que no pasen las toxinas. Sin embargo, cuando nosotros no descansamos bien, cuando no hacemos ejercicio, cuando no comemos saludable, cuando comemos mucho azúcar, pues se pierde esa capa de moco y se pierde esa unión estrecha que existen entre las células. Y es ahí donde pueden pasar las toxinas, donde pueden pasar los alimentos parcialmente digeridos, debido a que no tenemos ya las bacterias buenas que nos ayudaban a digerir esos alimentos, y empiezan a pasar los microorganismos patógenos. Cuando pasan, llegan al torrente sanguíneo de inicio. Nuestro torrente sanguíneo, en general, nuestro organismo no está preparado para recibir todas esas sustancias. Las toma como cuerpos extraños. Y es ahí donde nuestro cuerpo empieza en un estado de alerta, de alarma, a decir, a mandar como señales a todo nuestro organismo para decirles, cuidado, que hay algo que no nos corresponde, que hay algo que está mal. Y es ahí donde empieza la inflamación. Y es ahí donde ya los frijolitos que comemos, la leche que consumimos ya nos cae mal, porque no tenemos esa barrera que nos impedía digerir bien los alimentos. Ya empiezan las alergias, porque también mencionaba que nosotros en nuestro intestino tenemos gran parte del sistema inmunológico, entonces ya no podemos
Ya nuestras células ya no reconocen lo que es bueno de lo que es malo y empiezan a atacar incluso las células buenas. Y es ahí donde empiezan a aparecer las enfermedades autoinmunes. Y es que nuestro torrente sanguíneo funciona como una especie de circuito cerrado. Si nosotros tenemos mal el intestino, todas esas toxinas, todos esos alimentos llegan a parar a nuestro hígado. Y nuestro hígado es como el primer filtro que nosotros tenemos para las toxinas y para los alimentos. Entonces, pues al inicio está bien y el cuerpo es muy sabio, puede generar procesos de limpieza solitos. Sin embargo, cuando nosotros lo sobrecargamos, pues eso ya no sucede. Y es ahí donde todas esas toxinas, esos alimentos mal digeridos, esos microorganismos ya pasan el hígado, porque el hígado ya no puede contra todo ello, pasa a nuestro corazón, pasan a nuestros pulmones, pasan a nuestro cerebro y en general pasan a todos los órganos, todas esas toxinas y todos esos microorganismos que nos pueden hacer daño. Y vuelven a pasar al intestino. Entonces es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso y está en nuestras manos poder hacer algo para detenerlo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué síntomas da esa disbiosis? Y espero que aquí ustedes hagan una lista de chequeo. Aquí, de hecho, les puse una lista de chequeo para que vayamos mirando si usted tiene alguno de estos síntomas. Y si usted tiene alguno de estos síntomas, le pido el favor que le escriba a la persona que lo invitó qué síntoma usted tiene. Porque es muy probable que usted tenga una disbiosis, que usted tenga una alteración de la flora intestinal y que tengamos que hacer algo al respecto. Personas con obesidad que que coman algo y que se inflamen y que parezcan embarazadas, porque a mí eso me pasaba todo el tiempo, diarrea, o incluso también hay cambios en el hábito intestinal, tanto la diarrea como a veces diarrea, otros días estreñimiento, dolor abdominal constante, flatulencias, eructos, acidez estomacal, la falta de apetito, el cansancio extremo, la ansiedad, la depresión, los problemas para conciliar el sueño, que se despierte múltiples veces en la noche o que solo pueda dormir 2 horitas, la pérdida de la memoria, los cambios del comportamiento, las personas que están así como bipolares o que se las pasan irritables todo el tiempo, le aseguro que tienen un problema en cuanto a su flora intestinal. ¿Que no tiene ninguno de esos síntomas? Pues perfecto, felicitaciones. Carita feliz. Vamos a ver ahora si tenemos alguna de estas enfermedades. Bien les dije que el intestino tenía un papel muy importante en cuanto a nuestro cerebro y cuando no se producen los neurotransmisores que se deben producir en nuestro intestino, pueden aparecer enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, dijimos también el Parkinson, la esquizofrenia y otras enfermedades, por ejemplo, que los miramos en los niños como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque los niños están come y come mecato, los trastornos obsesivos compulsivos, la depresión, la ansiedad, la bipolaridad. Todas estas, aquí les tengo una lista de muchísimas enfermedades en donde se ha visto un componente, una alteración en la microbiota intestinal asociada al desarrollo de estas enfermedades. No solamente en el cerebro, dijimos también en el corazón, por el estado de alarma, por el estado de inflamación en el cual se encuentra nuestro organismo, se puede generar aterosclerosis, hipertensión, enfermedades arteriales periféricas. En el pulmón también podemos tener problemas como el asma, las alergias, la rinitis, el EPOC, el cáncer, no solamente de pulmón, el cáncer de hígado, el cáncer gástrico también está relacionado. También tiene un componente en cuanto a su microbiota intestinal. En cuanto al páncreas, la diabetes, la obesidad, en nuestra parte digestiva, el síndrome de colon irritable, ya miramos pues toda la sintomatología también relacionada, las enfermedades por Helicobacter pylori, el hígado graso, tanto alcohólico como no alcohólico, la hepatitis viral, la cirrosis. En cuanto al riñón, las enfermedades renales crónicas, porque nuestro riñón también tiene que filtrar todas las toxinas que llegan a nuestro organismo.
Si nosotros lo estamos llenando de toxinas por nuestra parte intestinal, es mucho, el riñón se termina sobrecargando también. Y a futuro, con toda esa congestión, termina generando enfermedades renales. La piel, en cuanto a la dermatitis, la urticaria, la psoriasis, la rosácea, el mismo cáncer de piel, la osteoporosis en relación a nuestros huesitos, la artritis, la osteoartritis, incluso el VIH. Yo no quiero decir que estas enfermedades directamente están ocasionadas por una alteración de nuestra microbiota intestinal. Sí, porque todas estas enfermedades terminan siendo multifactoriales. Sin embargo, si miramos que tienen un componente en cuanto a nuestra parte intestinal, a nuestra microbiota intestinal, y ya les dije que nosotros tenemos la posibilidad de hacer cambios en ello, ¿por qué no hacerlo desde esa parte? ¿Por qué no hacer cambios en lo que sí podemos, sí depende de nosotros, para que lo que ya no depende de nosotros, pues disminuya como el riesgo, por así decirlo, de que nos tengamos que enfrentar en un futuro a estas enfermedades si es que no nos han sucedido todavía? Entonces ahí también está nuestra parte de prevención, nuestra parte de cuidarnos, de prevenir que todas estas enfermedades terminen apareciendo. Y aquí les traje un estudio que me pareció muy chévere y a la vez un tanto escalofriante. Y es que se ha encontrado más de 300 enfermedades en más de 10.000 experimentos que se han hecho. Se han visto que la relación de 1.600 microorganismos relacionados justamente con la aparición de una de estas enfermedades. Organismos que están relacionados con la disbiosis intestinal. Organismos que si nosotros nos alimentáramos mejor, si nosotros consumiéramos más fibra, si nosotros hiciéramos ejercicio, si nosotros durmiéramos bien, descansáramos, si pudiéramos gestionar mejor nuestras emociones, es muy probable que todas estas enfermedades se reduzcan o no aparezcan siquiera. Entonces, aquí pues no solamente nos vamos a asustar, incluso aquí les muestro unas cuantas enfermedades. El cáncer colorectal está relacionada con la disbiosis, la periodontitis pues está relacionada con una alteración de la microbiota que nosotros tenemos no solamente en la boca, sino también en nuestra parte digestiva. La obesidad, las caries, el síndrome de colon irritable, el autismo, el asma, la esquizofrenia. Y de estos microorganismos quiero que nos llevemos estos dos más que todo, el lactobacillus y el bifidobacterium. No quiere decir que estos microorganismos generen, sino que una alteración en estos en cuanto a la relación que nosotros tenemos en nuestra flora intestinal, cuando nosotros no los tenemos en una relación adecuada, estos pueden desencadenar enfermedades cuando no nos alimentamos bien, cuando no tenemos, o sea, estos no están relacionados directamente con enfermedades, perdónenme, porque estos de por sí se ha demostrado que no tienen ningún efecto negativo. El problema es que cuando nosotros no los alimentamos bien, cuando no nos nutrimos bien, pues estos lactobacilos y bifidobacterium empiezan a reducir, empiezan a haber una relación que no beneficia a nuestro organismo y es por eso que nosotros tenemos que mantenerlos en condiciones estables. ¿Cómo podemos cuidarnos? Yo les dije que una de las partes que generaban la disbiosis era el estrés. Y obviamente yo no les puedo decir no nos estresemos, porque todos los días aparecen situaciones que ya al final de cuentas no terminan dependiendo de nosotros. Pero nosotros sí podemos ver cómo podemos gestionarlas. Depende de nosotros la cantidad o el impacto que generan estas situaciones en nosotros. Entonces, pues, si les doy aquí como unas recomendaciones para que nosotros podamos gestionar mucho mejor nuestras emociones y que el estrés y el lo rápido que va la vida en este momento no nos tome tan sobrecargados, no nos tome tan irritados, que nosotros podamos gestionar muchísimo mejor nuestros sentimientos. Los invito a que meditemos, que la meditación no es ninguna especie de religión,
La meditación lo que nos ayuda es a relajarnos, a procesar, a conocernos mucho más, a procesar mejor nuestras emociones y a llevar la vida un poco más tranquila, más en paz, para conocernos a nosotros mismos y aprendernos a escuchar, porque muchas veces vivimos tan en automático y la rutina y el día a día nos tiene tan atareados y tan distraídos de las cosas que son verdaderamente importantes que muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, nos dejamos a un lado. En consulta, yo le decía a muchos pacientes que llegaban así como estresados y decían, no, pero es que tengo que mirar por mi hija, tengo que llevarla al colegio, tengo que estar pendiente de ayudarla, tengo que hacer todo en pro de las demás personas. Y yo les decía que si ustedes no se cuidan a ustedes mismos primero, es muy difícil que puedan cuidar a otra persona. Saquen tiempo para ustedes. Ustedes son su proyecto más importante y el que más terminamos descuidando. Que ustedes digan, bueno, no me gusta meditar o no hay algún lugar para ir a yoga cerca de donde vivo o bueno, o me da pereza o simplemente no me gusta. Bueno, hay otras opciones. Vayan al gimnasio. En la realización de la fuerza se ha demostrado que está muy relacionado con el aumento de las endorfinas. Las endorfinas son unas hormonas que nos ayudan a mantenernos felices, en calma, en paz, tranquilos, chéveres. También ayuda a modular las emociones y a descargar pues todas esas cosas que a veces cargamos con nosotros. Que ustedes digan, no, no me queda o me da pereza ir al gimnasio o no tengo tiempo. Salgan a caminar, salgan a, no solamente caminar por caminar o así vitrinear, sino caminen rápido, hagan ejercicio, hagan de cualquier forma ejercicio, mínimo unos 30 minutos diarios. Esto nos ayuda a regular ese estrés, nos ayuda a preocuparnos más por nosotros mismos, nos ayuda a mantenernos más saludables y a partir de eso también nos ayuda a mejorar la flora intestinal. Y otra forma como es importante que nos cuidemos es justamente mediante la alimentación. Y aquí voy a introducir dos conceptos bien importantes que son los prebióticos y los probióticos. Y para hacerlo más ilustrativo, he traído un videíto que nos va a ayudar a entender eso. Buenas tardes por aquí. Hombre, don Coro, ¿qué le ponemos? ¿Tienes algo con probióticos? ¿Cómo no? Tenemos miso, kimchi, yogur y kombucha. Póngame un yogur, por favor. Marchando un yogur. Mm. Ah, ah. Así no hay bacteria. Tenía semanas sin vernos. Che, se acabó el aburrimiento acá. Vamos a quemar el techo, ¿viste? Todo el mundo con las manos arriba mismo. Sí, ya me siento bastante mejor. Pero me falta algo. Oiga, ¿tendrá algún prebiótico? Claro que sí, hombre. Le puedo hacer un smoothie con lenteja, cebolla, espárrago y ajo. Ajo, eso suena bien. Criaturas, llegó la comida. A darle. Esta fibra está tiernita. Al punto, sin digerir como me gusta a mí. Y está todo el día. ¡Que viva el microbioma! ¡Viva! Ay, 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 ahora sí que rico. Uy, urgencia, urgencia. Oye, ¿me prestas el baño, porfa? No, este baño está reservado para vejigas y riñones. Los intestinos tienen que ir allá afuera, en el río. Madre mía, qué injusticia. Esto afectará la propina. Listo. ¿Si escucharon el video? O, o yo lo puse y no me di cuenta si lo escucharon o no. ¿Me pueden confirmar si sí lo escucharon? A ver. Sí, sí se escucha. Ay, perfecto. Bueno. Entonces, como lo vimos en el video, básicamente los prebióticos son los alimentos para nuestras bacterias buenas. Y esos alimentos se consiguen, los prebióticos se consiguen más que todo en la fibra. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gustaría mucho un batido con todo lo que menciono ahí, con cebolla, con ajo, con plátano, con espárrago, con avena, con tomates, alcachofas. No quiero ni saber a qué sabe, la verdad.
Pero todos estos alimentos son muy importantes para que nuestras bacterias buenas tengan el alimento que necesitan para poder que nos regalen los sustratos que nosotros necesitamos para funcionar adecuadamente. Sin embargo, muchas veces por el estilo de vida que llevamos, que es tan apresurado, no nos podemos alimentar bien. Incluso a veces, por un lado nos da pereza, por otro lado, pues no alcanzamos a realizarlo. No alcanzamos a comprar los vegetales, mucho menos a picarlos, ni siquiera a veces a lavar el vaso de la licuadora después de realizarnos ese batido con todo ese menjurje. Y por otro lado, los alimentos que nosotros tenemos ya no son los mismos alimentos que teníamos antes, que tenían nuestros antepasados, con los cuales pues ellos se alimentaban y se mantenían bien fuertes. Todos los químicos, los pesticidas y todas las sustancias que ahora le echan a los alimentos para que salgan más rápido, para que se puedan cosechar más rápido, han hecho que los nutrientes que estos alimentos tienen se pierdan. Entonces, el día de hoy pues les traigo una opción que también nos puede ayudar a complementar esa fibra que muchas veces nos hace falta. Y es esta, hoy no quiere avanzar, no avanzó, ya, perdón. Y es esta bebida que se llama Prunex. El Prunex es una bebida que está compuesta por 4 fibras, es un mix de fibras súper potente. Tiene inulina de achicoria, tiene mucílago de linaza, ciruelas pasas, psyllium, que tal vez en algún momento los hemos escuchado en algún otro alimento o solos y son un gran componente de fibra. Aquí traje algunos estudios en donde habla de cada uno de ellos. La inulina ayuda a modular muy bien la microbiota intestinal, ayuda a complementar completamente la fisiología humana. El mucílago de linaza, aparte de promover el crecimiento de bacterias buenas, también ayuda con el control de la carga glicémica, es decir, a que no nos den esos picos de azúcar que se generan después del consumo de algunos alimentos, de los carbohidratos. También se ha visto que tienen efectos cancerígenos, antiulcerosos, laxantes y ayuda a reducir el estreñimiento. Las ciruelas pasas nos ayudan a intervenir de forma no farmacológica la salud intestinal y aparte de eso, en combinación con los FOS, que los FOS son básicamente fruto-oligoglucanos, que un ejemplo de estos justamente es la inulina de achicoria, aumenta en un 33% la densidad mineral ósea y el cilio, que aparte de mejorar la microbiota intestinal, ayuda a disminuir la inflamación de esta y a regular el tránsito intestinal. Si lo miramos de esa forma, esto es una bomba. Y literalmente las personas que lo han probado, yo creo que se pueden dar cuenta que esto es una bomba. Este se lo consume entre los 6 a los 70 años. Esto da diarrea. Da diarrea porque es la única forma que nosotros tenemos de limpiar nuestro organismo, de sacar todas las chucherías que nosotros hemos consumido durante toda nuestra vida. Y también nos ayuda a restablecer, por así decirlo, hacer un reset de toda esa microbiota intestinal que está dañada, que está desequilibrada, de esa disbiosis intestinal. Pero, pues la idea es que no todos los días pues estemos con diarrea. Esto básicamente sirve como una limpieza del colon. Pero nosotros todos los días deberíamos consumir fibra. Y como ya lo vimos muchas veces, no tenemos ni el tiempo, ni la paciencia, ni nada como para poder consumir la fibra. Y por eso les traigo esta otra opción, que es una fibra que nosotros la podemos consumir y la deberíamos consumir de forma diaria. Se llama Liquid Fiber y así como este Prunex también tiene inulina, perdón, tiene inulina de achicoria y tiene fibra de arroz, que son 2 fibras que nos ayudan muy bien, por un lado, a mejorar los parámetros antropométricos, es decir, que nos ayuda a controlar el peso, nos ayuda también a mantener un metabolismo adecuado del azúcar. Nos ayuda a tener niveles de insulina más bajos, tiene un efecto muy benéfico en cuanto a la inflamación y a nuestra función inmunitaria. Y por otro lado, pues los fibratos de arroz nos ayudan a regular la microbiota, a mejorar o aumentar pues el crecimiento, pues nos ayudan a que crezcan bacterias buenas
Y pues entre ellos nos ayudan a producir butirato, que el butirato, como ya lo vimos al inicio, es la gasolina, el motor del colon, lo que nos ayuda también a estar de mejor ánimo y también a que nuestro sistema inmunológico esté funcionando adecuadamente. Los probióticos, como lo miramos en el video, también son muy importantes para nuestra salud digestiva, porque básicamente son las bacterias buenas, son las que nos van a dar los sustratos para que nosotros funcionemos bien. Y los probióticos pues están en los yogures, ahora el kefir que también está muy de moda y en los suplementos. Y el día de hoy les traigo a conocer una bebida que es un complemento justamente para y que contiene tres de los probióticos más importantes para nuestra salud digestiva. Los probióticos más utilizados para tratar la disbiosis intestinal son las bacterias del grupo Lactobacillus y Bifidobacterium. ¿Y cómo les parece que esta bebida, el Floralib, tiene dos lactobacillus y un Bifidobacterium, que son el Lactobacillus casei, el Lactobacillus acidophilus y el Bifidobacterium bifidum, que ahí ven, ahí ya están. Estos nos ayudan a tener un efecto inmunosupresor y protector del intestino y nos ayudan a regular esa cantidad de firmicutes y bacteroidetes que les mencioné al inicio, que son las bacterias buenas que nosotros tenemos que tener en condiciones, en una relación estable para que nos ayuden a producir pues todos esos sustratos para que mantengamos pues nuestra flora intestinal en condiciones estables. Y esto era lo que les comentaba anteriormente y que hasta la fecha no se ha hallado ningún gen inequívocamente relacionado con patogenicidad en los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium. Es decir, que estas dos bacterias no son completamente benéficas. No vamos a encontrar por ningún lado que directamente estén relacionados con el desarrollo de una infección. Únicamente lo que nos dan son cosas buenas. Aparte de eso, el Floralib también tiene inulina de achicoria, que como lo vimos anteriormente es una fibra prebiótica. Entonces, esta bebida no solamente es un probiótico, sino un prebiótico. Cuando juntamos estas dos cosas, se conoce como simbiótico, que ya lo vamos a ver a continuación. Por otro lado, tenemos los probióticos. Los probióticos son como el regalo que nos dan los probióticos. Y este es un regalo que nosotros tenemos también dentro de Fusion. Los probióticos lisados, que tiene el Bifidobacterium animalis del subgrupo de la subespecie Lactis, ha estado relacionado con un efecto antiinflamatorio. También nos ayuda con la integridad de la barrera intestinal. Se ha visto grandes resultados en cuanto a la dismotilidad intestinal a personas que tienen un estreñimiento crónico bastante severo. Incluso es un candidato para ayudar a combatir la obesidad. Nos ayuda a reducir la grasa visceral, esa grasita que tenemos acumulado en nuestro abdomen que está alrededor de los órganos y que es tan difícil de eliminar. Y con esto, pues también nos ayuda a restablecer esos niveles de butirato en suero, en músculo, en tejido óseo que están causados por la disfunción intestinal. Entonces, esto nos da la gasolina que nuestro colon necesita para que ejerza bien las funciones. Entonces, esto es básicamente un resumen de lo que tenemos. Los prebióticos los tenemos en la cebolla, en el ajo, en el plátano, en el espárrago, en la avena, en el trigo, en los tomates, en las alcachofas, en el puerro, en las legumbres, pero también lo tenemos en estas dos bebidas, en el Prunex y en el Liquid Fiber. El Prunex, perfecto para limpiar el organismo, perfecto para hacer como un reset en esa flora intestinal, para poder darle nuevamente las condiciones adecuadas a nuestro intestino para que podamos producir bacterias buenas. Y el liquid fiber, la fibra que los que nosotros nos hacen falta todos los días. Si usted está estreñido, tiene diarrea, tómese este liquid fiber en diferente proporción. El liquid fiber en 1 litro, en caso de que tengamos estreñimiento, eso nos va a ayudar a regular el tránsito intestinal y en caso de diarrea, el liquid fiber en poquita agua, lo cual nos va a ayudar como a endurecer, por así decirlo, la materia fecal, las heces.
Por otro lado, pues los probióticos, que ya lo miramos, que están en el kimchi, en el kombucha, en el yogur. Yo la verdad nunca he probado ninguno, ni el kimchi, ni la kombucha, ni el kefir, ni el chucrut. Me parecen un tanto extraños. El yogur natural, pues sí, pero no todo el yogur natural tiene probióticos. Toca empezar a analizar. Y si nos vamos a analizar la tabla nutricional, el yogur, si bien tiene probióticos, también tiene bastante azúcar. Entonces le estamos haciendo bien por un lado a nuestro intestino, pero por otro lado no le estamos haciendo tanto bien. Por eso les recomiendo que tomemos Floralip. Y el Floralip, como les comentaba, no solamente es prebiótico, no es solamente es probiótico, sino prebiótico. Entonces llega a convertirse en un simbiótico. Y los simbióticos, como lo miramos, son los alimentos que necesitan las bacterias buenas y asociado pues a ello también nos dan las bacterias buenas que nosotros necesitamos. Por su parte, pues están los posbióticos también, que los posbióticos, pues ya los vimos, que son esas moléculas que producen los microorganismos, y esto no lo podemos encontrar fácilmente, la verdad. La única forma en la que nosotros podemos consumir un posbiótico es por medio de los probióticos, porque los probióticos, pues al final de cuentas, generan esas moléculas que se convierten en posbióticos, pero así a la mano no lo tenemos. Y aquí lo que tenemos es este sobrecito. En este sobrecito tenemos probióticos lisados, es decir, probióticos a los cuales se les ha extraído esas moléculas que nos ayudan a mantener nuestro intestino funcionando correctamente. Aquí les traigo algo que la verdad, pues a mí me pareció como un poco incómodo cuando lo conocí, pero pues si yo me incomodo, nos incomodamos todos. Les quiero contar que una forma en la que está encontrando la ciencia para ayudarnos a restablecer esa microbiota intestinal es por medio del trasplante de microbiota fecal. Y no sé si algunos estén haciendo alguna idea de ello, pero básicamente es coger materia fecal de una persona sana y pasarla al intestino de una persona que tenga alguna enfermedad. Formas en las que lo hacen por colonoscopia, por una sonda que la pasan desde la nariz hasta el intestino y también por medio de píldoras que contienen las heces fecales. La verdad, poco y nada me gusta esa idea. Tenemos otras opciones, más a la mano, más a nuestra disposición y depende de nosotros que las empecemos a implementar en nuestro día a día. La dieta, los prebióticos, los probióticos y los posbióticos se han relacionado justamente con un aumento de esa flora intestinal. Para pasar de esa disbiosis o de ese desequilibrio de la flora intestinal que conocimos, del que ya hablamos, para pasar justamente a esa eubiosis, para mantener las bacterias buenas en unas condiciones altas y en una relación pues estable, en comparación pues con las bacterias malas que nos terminan generando las enfermedades. Entonces, pues el día de hoy los invito para que recordemos, para que revisemos todas esas enfermedades que les mencioné, para que analicemos también esos síntomas específicos que nos pueden generar la disbiosis, si usted tiene alguno de esos, porque es muy probable que tengamos algún problema en cuanto a su flora intestinal. Y depende de usted hacer cambios en lo que se puede cambiar para que cuando ya aparezcan esas enfermedades, si es que llegan a aparecer, no nos cojan tan desprevenidos y tengamos las herramientas también para poder actuar sobre ello. Entonces, muchísimas gracias por su atención, por estar aquí presentes. ¿Hasta dónde Ah, a ver, ya les voy a responder también como sus duditas. Aquí les muestro también la bibliografía. No estamos aquí viniendo a darles conocimiento sin evidencia y toda esta evidencia es la que he podido recolectar para traerles en esta charla. Entonces, los invito también a que tomemos conciencia de la forma como nos estamos alimentando, de lo que estamos consumiendo y que podamos ejercer un cambio en ello para tener una mejor salud. Entonces,
A ver, voy a dejar de compartir pantalla por acá para poder... Uy, allá, así. Listo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver, miro por aquí. Una super limpieza, gracias. Conocer. Muchísimas gracias por darse la oportunidad de estar presentes, de preocuparse por ustedes. Pero tengo una pregunta. Si consumo Probix, también estoy consumiendo probióticos. No, el Probix, si bien tiene probióticos, son probióticos lisados. Entonces, lo que estamos consumiendo es como el beneficio que nos da directamente ese probiótico. El probiótico lo estamos consumiendo, pero no le estamos consumiendo directamente el probiótico, sino el beneficio que nos da ese probiótico, la molécula que genera ese microorganismo. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Sí, sí, la verdad que sí. Miren que eh, yo me realicé la desintoxicación hace unos 3 meses y uno se da cuenta que muchas veces lo que está es inflamado. Yo solamente con la desintoxicación bajé 8 centímetros de abdomen. Tenía un síndrome de colon irritable terrible, una gastritis que no me dejaba a veces. Y literalmente, después de la desintoxicación, no he tenido que consumir omeprazol, trimebutina, simeticona, incluso muchas de las personas que he podido he tenido pues la oportunidad de acompañar en ese proceso, en realizarse una limpieza de su colon, en realizarse una desintoxicación, han notado muy buenos resultados en cuanto a la energía, a la mejoría en cuanto a su sueño. Ya no toman omeprazol, ya no toman trimebutina, ya no toman simeticona, porque pues lastimosamente lo que terminan haciendo estos medicamentos es, por un lado, dañando más la flora intestinal y por otro lado, pues terminan dando únicamente pañitos de agua tibia a los síntomas, pero la enfermedad está ahí, la disbiosis intestinal sigue estando ahí. Ya qué bueno aprender tanto. Recomienda a diario Floralib o el Floralib es completamente importante que nosotros lo tomemos diario. Como ya lo vimos, la disbiosis o esa flora intestinal es tan dramática que se daña que se altera porque no dormimos bien, porque no hacemos ejercicio, por la misma contaminación ambiental, por el tabaquismo, así nosotros no seamos directamente los que estamos, los que pues fumemos, pero el tabaco, el humo de cigarrillo de las demás personas también pueden afectar esa flora intestinal. Entonces, todos los días se daña nuestra flora intestinal, todos los días se altera. Por eso todos los días deberíamos tomar Floralib. Y Floralib todos los días. Sí, el Liquid Fiber, lo que pasa es que el Floralib es diferente al Liquid Fiber. El Floralib nos aporta los probióticos y el Liquid Fiber nos aporta la fibra. Entonces, si tú tienes problemas de estreñimiento, si tú tienes problemas, sí, pues más que todo de estreñimiento, tienes tránsito lento, no se digieren bien los alimentos, se puede utilizar Liquid Fiber y Floralip sin ningún problema. ¿El Provix reemplazaría el Floralip? No, el Provix no reemplaza el Floralip porque estos dos nos aportan cepas bien diferentes. El Floralip nos aporta Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, que tienen componentes en cuanto a a nuestro sistema inmunológico y también nos aportan herramientas en cuanto a uy, perdón, nos aportan herramientas en cuanto a nuestro tránsito intestinal. Sin embargo, los sustratos que estos producen tienen otros beneficios. En cambio, el Probix tiene otra cepa, que es la Lactobacillus animalis, que esta lo que nos ayuda es a bajar de peso, a controlar la grasita visceral, también nos ayuda a mejorar la digestión. Entonces, estos dos
se pueden utilizar de manera conjunta debido a que tienen propiedades diferentes. Ay, muchísimas gracias a ustedes también por darse la oportunidad de aprender algo nuevo. Listo. Y Luis Alberto, ¿cada cuánto tiempo es recomendable consumir Floralip? El Floralip se debería consumir de forma diaria, porque como les dije, la flora intestinal es tan dramática que así como se está recuperando con lo que tomamos, con los alimentos que consumimos, así mismo se está destruyendo. Entonces es una especie de círculo vicioso, por así decirlo. Tenemos que ayudarnos, tenemos que darle las herramientas a nuestro intestino para que pueda cumplir adecuadamente las funciones, porque el exterior, el azúcar, el estrés, el insomnio, la falta de ejercicio terminan dañándola todos los días. Es que la consumen. Vaca que viene en fórmula. Aporta probióticos a los niños. ¿Desde qué edad se le puede suministrar estos productos? ¿De qué alimentos se puede dar para tener una buena? Listo. La leche de fórmula, si bien pues nos puede aportar en cuanto pues a los requerimientos diarios de los niños, lastimosamente la leche en fórmula tiene azúcar. Entonces, así como tú le estás queriendo aportar los nutrientes a los niños, también le estamos dañando la flora intestinal. Entonces es necesario, pues en otra ocasión también les comentaré de una proteína incluso que puede reemplazar a la leche en fórmula, es mucho más saludable, no daña la flora intestinal, no contiene azúcar y la parte nutricional mejora completamente con esa bebida. Eh, ¿Desde qué edad el Floralip se lo puede administrar? Desde los 6 meses. Hasta los 6 meses de edad, lactancia materna exclusiva. Eh, ¿Y qué alimentos se le debe dar para que tenga una buena salud intestinal? En cuanto a los alimentos, alimentos que tengan fibra. Como ya lo vimos, pues puede ser el trigo. Puede ser también, pues, los espárragos, la selga, todo lo que tenga hojas verdes, pues lo que tenga así, hojitas, lo que sea verde. Podemos también asociarlos con respecto a la parte nutricional, pues como ya lo miramos, que está relacionado los, la inulina de achicoria. También lo podemos encontrar en los ajos, en la cebolla, en los plátanos, en los tomates. eh, Ujú. Y por otro lado, pues los mismos probióticos. Los probióticos también nos ayudan a mantener la salud digestiva. Entonces, el yogur, el kefir podría ser, y pues en este caso recomendaría mucho el Floralip porque tienen tres de los mejores probióticos que nos ayudan a regular nuestra salud intestinal. ¿Qué tanto tiempo debo tomarlo para la limpieza? La limpieza se hace con las dos bebidas, con el Prunex que ejerce un efecto laxante que nos va a ocasionar pues diarrea de todas maneras, porque si no, ¿cómo sacamos todos los microorganismos malos? ¿Cómo restablecemos esa flora intestinal? Son 7 días de Prunex y 7 días de Floralip. Y ya de forma individualizada tendríamos que mirar si tenemos un estreñimiento crónico, si tenemos algún problema digestivo que necesitemos ampliar el Floralip por más tiempo. En embarazo, el Prunex, en lo posible no. En el embarazo lo que podríamos utilizar es el Liquid Fiber para complementar la fibra, para darle la fibra, pues que el cumplimiento de fibra o la dosis diaria de fibra que nosotros necesitaríamos y el Floralip sí, completamente. Ese se lo puede tomar en cualquier edad y con cualquier condición. Muchas gracias, Carlina, también. Listo. Y Ana Lucy Troya, el Floralip lo puedes conseguir con la persona que te invitó. Entonces, te invito pues para que le escribas justamente a esa persona para que te pueda brindar la mejor asesoría. Ya. Doctora, la stevia es igual de dañina que el azúcar. De hecho, aquí, en cuanto a la stevia, quería
tengo un artículo justamente que habla de que la stevia no se, de hecho la stevia cuida la flora intestinal en comparación al azúcar. El azúcar es muy dañina, nos pues daña nuestro sistema cardiovascular, genera una disbiosis intestinal. La stevia hay que mirar. Nosotros, en cuanto a las bebidas de fusion, no se utiliza toda la stevia, no se utiliza toda la planta de la stevia que termina dañando nuestro hígado y termina sobrecargándolo. Solamente utiliza los glicósidos de esteviol, que se han visto que estos glicósidos de esteviol son los edulcorantes no calóricos naturales más seguros que conocemos. El Liquid Fiber también tienes que escribirle a la persona que te invitó a la charla para que puedas gestionar con ella pues la forma de adquirirlo. Ujú. Juan Zambrano, mi hija tiene 11 años, sufre de estreñimiento desde que era bebé. ¿Qué producto es recomendable para que ella tenga un mejor tránsito intestinal? Ahí me le respondieron, el Floralib y el Liquid Fiber estaría perfecto. Incluso a esa edad podríamos utilizar el Prunex a media dosis para ayudarnos a hacer una reconfiguración de la flora intestinal por 7 días y después continuar con el Liquid Fiber y el Floralib. Listo, perfecto. Ujú. Listo, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Ay, voy a parar la charla. No sé. Ah, ya por aquí le doy a detener.